Hola, hoy nosotros vamos a hablar sobre el mono coral amarillo. El nombre científico es Oryanax flaviculata. Los monos viven en los Andes del norte del Perú. No cabe duda de no viven en otros lugares. Comen las frutas y a veces las hojas, las flores y los capullos. Pero los monos usualmente solo comen las frutas. Los monos están siempre en las copas de árboles. Prefieren permanecen en las grandes alturas. Pueden encontrarse a alturas de 1017 metros o más. Los monos pueden saltar una gran distancia. Pueden saltar 15 metros. Los monos están activos solo durante el día. Tienen el pelo rojo y marrón. El pelo es muy largo y grueso también. El nombre de el mono nos dice que el pelo de cola es amarillo. El mono usa su cola mucho. Usa su cola para ir de rama en rama. Los monos usan sus colas para comer también. Los monos usualmente pesan 18. Las monos usualmente pesan 12 libras. Las hembras solo pueden parar un bebé a la vez. El mono coral amarillo es muy social. Viven usualmente en grupos de 4 o 14. A veces los monos están en grupos de 30. Cada grupo tiene un macho dominante. Se cree que hay solamente 250 de los monos. El mono coral amarillo está en el primero 25 de sobra en la planeta Tierra. El mono coral amarillo está casi extinción porque las personas están destruyendo sus hábitats. Los monos viven en la selva tropical. Las personas están destruyendo la selva tropical. Las personas están destruyendo la selva tropical porque quieren hacer calles nuevas. Muchos de los monos están muertos porque las personas destruyen la selva tropical. Me gustan los monos y ojalá que ellos vivan para siempre. Es necesario que las personas no destruyan la selva tropical. Es terrible que las personas destruyan la selva tropical. Yo recomiendo que el gobierno de Perú ayude a los monos más. Es triste que el gobierno no ayude más. Los monos necesitan la ayuda del gobierno. Las personas no van a parar si el gobierno no haciendo nada. No creo que el gobierno van a ayudar la situación. No cabe duda de que las personas van a parar sin la ayuda del gobierno. A menos que nosotros ayudemos, los monos van a ir a extinción. Las monos están casi extinción porque un poco de los monos están cogieron y vendieron. Es muy triste que las personas cojan los monos. No quiero para las personas que están cogiendo los monos. Un otro caso de la extinción de los monos es caza. ¿Por qué las personas quieren matar el mono coral amarillo? El mono coral amarillo es muy lindo. Yo no sé por qué cualquiera quiere matar el mono coral amarillo. Hay un lugar donde los monos están a salvo. El lugar es Río Abiseo. En Río Abiseo los monos son protegidos y preservados. Otros lugares que protege el mono coral amarillo son Abiseo, Parque Nacional y Bosque de Protección Alto Mayo. Es bueno que los lugares protejan y preserven el mono coral amarillo. El mono coral amarillo tiene un bajo reproductor tasa. Algunos de los monos son dados en nacimiento en cautividad.
Buenas noches.